1 de septiembre del 2022, 917 niñas y adolescentes entre los 0 y 14 años fueron forzadas a ser madres, según el sistema de registro de certificado del no nacido. El día de hoy, 28 de septiembre, nos encontramos en la marcha pro aborto. Nos encontramos hoy día en la marcha de 28 de septiembre a favor del pro aborto. Nos encontramos con la señora Betsy Valdivia, Fiorella Florian, Noelia, María Elena Galarreta. ¿Por qué hoy día y por qué apoyar esto? primero porque hay mucha violencia contra niñas, contra personas discapacitadas también, sobre todo niñas violentadas y violadas, y que se les obliga a tener sus hijos. Primero por eso, el aborto para las niñas violadas, pero también el aborto para mujeres que no quieren tener hijos. Y sí creo que es una medida que no es que sea la medida única, pero es una medida necesaria. Aborto seguro y sin peligro. Esta marcha es una solicitud de todas las mujeres para emanciparnos, para poder tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos y poder acceder a un servicio de salud para poder abortar de manera libre, gratuita y segura. Hoy nos tenemos que levantar porque lamentablemente nadie nos hace caso en el Congreso ni en el Estado, no nos apoyan, digamos, como que tenemos que salir a tomar las calles y exigir que el aborto sea legal, seguro y gratuito para todos, ¿no? En nuestro país tenemos una situación totalmente particular, que es que hay mucha criminalización, además de que solo tenemos el aborto terapéutico con algunas causales, ¿no? Y pese a que lo tenemos ya más de 100 años o casi 100 años, lamentablemente en la mayoría de hospitales no se realiza, y eso no quiere decir que no hayan pacientes que lo requieran, sino de que lamentablemente pasa por una serie de criterios personales. La realidad en el Perú es que lamentablemente no se ve el tema del aborto como un problema de salud pública. Se quiere negar que muchas muertes maternas están relacionadas a abortos clandestinos. ¿Qué trabas encuentras hoy en día en la actualidad? Bueno, a nivel de las políticas públicas, a nivel de las leyes, a nivel de las instituciones, el hecho de que el aborto sea ilegal, sea penalizado, ¿no? Incluso, ¿no? Ahora último que se quiere penalizar también lo que es el aborto terapéutico, y está en riesgo la vida de muchas niñas, ¿no? que pueden convertirse en madres, ¿no? Que no debería ser. No se acepta el aborto porque se cree que es antirreligioso y es conservador. Creemos que primero es el derecho a la vida de las mujeres, de las niñas, y luego ya es la concepción. Dicen que el aborto es legal, el aborto terapéutico es legal, pero cuando tú vas a los hospitales, en los hospitales lamentablemente no te puedes, o sea, no te brindan la asesoría ni tampoco te dan las facilidades de poder abortar en caso de violación. Entonces, cuando vas a las comisarías a denunciar, tampoco te hacen caso. Entonces, o sea, no hay forma, se pueden llenar la boca diciendo que te van a ayudar, pero a la hora de la hora no es así. El poco acceso que tenemos a salud sexual y reproductiva hace que existan muchos embarazos no deseados, y luego la presión social para poder mantener el embarazo es un grave atentado contra nuestros derechos y nuestra autonomía. Principalmente eso, que sería una traba más o menos legal, y la social, que tiene que ver con la presión familiar, religiosa, para poder, que nos impide, ¿no? Tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Hoy en día pone muchos límites para para enseñar una educación sexual en la educación básica, ¿no? Que es secundaria, primaria. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, creo que nosotros debemos de aspirar a unas autoridades que estén libres de ese tipo de prejuicios,
porque creo que los gobernantes tienen que ser para todo el país, no solamente por condición de credo, porque mi fe dice esto, ¿no? Es decir, necesitamos un Estado que sea libre de prejuicios religiosos, sobre todo, que limitan mucho bajo preceptos moralistas, fundamentalistas, ¿no? El derecho que tenemos a recibir una información adecuada, fidedigna, en un espacio seguro, además, que debería ser la escuela, la casa, ¿no? Pero sin embargo están observando siempre desde una mirada conservadora, pero sobre todo controladora. Que ha habido toda la vida. Yo recuerdo cuando he estudiado en 1960, 65, la parte de educación sexual, de biología, lo pasaban rapidito. Y yo he estudiado en un colegio laico, en un colegio nacional. O sea, ni puedo decir que eran las monjas. Las monjas son peor, pero en un colegio nacional también nos hicieron lo mismo. Y descubrimos la concepción cuando ya estamos adolescentes o cuando ya tenemos nuestro primer enamorado, que antes nos pedía la prueba. Ahora ya ni siquiera te piden la prueba, ya de frente se hace el amor y no sabemos. Nosotros debemos de saber desde muy chiquitos, digamos, en los colegios nos deben de enseñar sobre educación sexual. No solamente separarnos hombres con mujeres, sino que debería ser todo de manera conjunta, ¿no? Porque yo creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos que saber diferenciar los tipos de anticonceptivos que hay. Este sistema cucufato que tenemos de no hablar de métodos anticonceptivos, de formas saludables de relacionarnos sexualmente, de nuestras libertades en general, y que todo esto alimenta el hecho de que exista tanta precariedad para las mujeres gestantes, para las mujeres que no pueden acceder a métodos de anticoncepción. O sea, todos estos factores, tanto en la escuela, tanto en la sociedad, tanto en la iglesia, suman a que exista muchos embarazos no deseados, muchas mujeres, niñas que son obligadas a ser madres, muchas personas que tienen expectativas que no son realistas sobre la maternidad. Entonces todo eso complica también a las nuevas generaciones, ¿no? que surgen también con un montón de dificultades en la vida y un montón de familias que no están, no tienen el apoyo pues de ambos progenitores o de otras personas. ¿Qué opinas sobre los comentarios, de algunas personas que realizan, tipo, existen métodos anticonceptivos o los puedes dar en adopción, ¿no? Pienso que dar en adopción puede ser una medida siempre y cuando la persona que tiene capacidad de gestar lo decida de esa manera, pero si es que no lo puedes obligar a mantener un embarazo de 9 meses y luego desprenderse de un ser humano que ya creció, con toda la culpa que eso conlleva. Entonces, lo ideal es que la persona que tiene capacidad de gestar tome la decisión en el momento en el que lo decida conveniente, ¿no? De optar por cualquiera de las opciones que tiene. En realidad yo creo que hay que seguir el lema, ¿no? De que los anticonceptivos nos tienen que enseñar a usarlos, digamos como que el aborto nosotras exigimos que sea legal, porque no quiere decir que si nosotras el aborto es legal, mañana vamos a salir como locas a abortar. No, porque también es someterse a algo que no es nada bonito para ninguna mujer, ¿no? Cualquier método anticonceptivo no es 100% seguro. Los métodos anticonceptivos fallan. La educación sexual no está tan difundida, ¿no? Incluso estos grupos, ¿no?, conservadores, que son los que me hacen estos comentarios, son los que también se oponen a la educación sexual integral, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Porque por un lado mencionan que es por la vida, ¿no?, y que hay pastillas anticonceptivas y todo eso, y por otro lado se oponen a que exista justamente una educación sexual integral para justamente las personas más vulnerables que no tienen este acceso, que no saben, ¿no?, quizás cómo usar los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces es una contradicción total de estos grupos, ¿no?, y vulnera justamente los derechos de las mujeres. La realidad es que la mayoría de embarazos que llegan a término no necesariamente han sido embarazos planificados, ¿no? Y eso lo demuestran las encuestas, inclusive de las entidades, digamos, legales de nuestro país, como el INEI, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que deberíamos de contemplar antes de hablar desde un lado de privilegio, ¿no? Los anticonceptivos, lamentablemente, no son de acceso, digamos, que para todas.
la realidad es que hay muchos factores que bloquean ese acceso. Por ejemplo, va una adolescente sola a un servicio de salud y le niegan la información y la atención y proveerle inclusive anticonceptivos, cuando existe una norma técnica del Ministerio de Salud en la que se autoriza que los adolescentes pueden buscar información y además también se le debe de suministrar anticonceptivos sin la presencia de un tutor. Si te pudieras quedar con una frase del día de hoy, ¿cuál sería? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Niñas, sí, madres, no.